Primera de Reyes 18:20. Ahí encontramos una batalla épica entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Baal era una divinidad de la fertilidad. Se le rendía culto, se le presentaba como un toro, ¿no? Fuerte, poderoso, tenía el control de las cosechas principalmente y por lo tanto dador de la vida. En ese sentido se le adoraba. Parte del culto a Baal era la prostitución cultual. Tenían relaciones sexuales debajo de los árboles. Los árboles eran entendidos en esa cosmovisión como pórtico entre el reino celeste y el reino terrenal. Entonces los árboles que echaban sus raíces en las tierras y que luego crecían hacia arriba de manera majestuosa con sus ramas hacia los cielos, pues eran vistos como pórticos. Entonces muchas de las prácticas cultuales de prostitución sagrada se realizaban al lado de los árboles. Por eso les suene algunos pasajes en los profetas cuando Dios les recrimina al pueblo de Israel y les dice: debajo de cada árbol frondoso te echaste. Pues una manera de hacer ver que ese pueblo de Israel había fornicado, había sido adúltero con Baal, ¿no? Había sido infiel al pacto con Yahweh, con Dios. Lo que se buscaba con la prostitución cultual era incitar, o mejor dicho, excitar a la divinidad, a Baal, para que echara su semen, la lluvia, y fecundara la tierra y entonces trajera nueva vida. Dios les había ordenado, ¿no?, que quitaran eso por completo. Sin embargo, no lo hicieron y posteriormente empezaron a incluir en su culto estas prácticas, y es una situación muy, muy grotesca que se ve aquí en el libro de Reyes y posteriormente en los profetas, porque este tipo de prácticas se arraigaron de tal manera en el pueblo que lo veían de una manera normal. Y entonces llegamos ahí al capítulo 18. Está este profeta de Dios, Elías, que está denunciando el pecado del rey Acab, que por cierto es uno de los más nefastos de la historia de Israel. Y dice esto el pasaje ahí en Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora, estos profetas que llama el rey Acab son profetas pagados. Son los profetas del gobierno. Ojo allí. Y entonces convoca a todo el pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ahí Elías se las pone muy clarita, ¿no? Y lo más interesante de este pasaje es el enunciado siguiente, ahí en el versículo 21. Y el pueblo no respondió palabra. No hubo respuesta. No supieron qué responder. No pudieron responder. Y eso es lo más triste de la situación. Porque se suponía que este pueblo era el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, que les había encomendado a los padres anunciar las maravillas de Dios a sus hijos, de educarlos, de guiarlos en el camino del Señor. Pero llegaron a este punto en que cuando Elías les pone esa disyuntiva, si Yahweh es Señor, síganlo, si Baal es Señor, síganlo, y no supieron qué responder. El problema con esa generación de judíos era que no
conocían a Dios. No veían la diferencia. Ahora podemos decir, bueno, es que ya no se rinde culto a Baal. Pero ¿cuántos Baales no hay? ¿No? ¿Cuántos ídolos no hay? Ahora con esta situación, por ejemplo, donde se habla de que todo es subjetivo, de que tu verdad es tuya y bien por ti, yo creo en esto otro, y llegan los chavitos allí a la escuela, a la secundaria, desde la primaria, ¿no? Y empiezan a escuchar tantas ideologías, tantas filosofías, que si no tienen un fundamento firme, ¿cómo van a discernir? No hay una manera de hacer una diferencia o de diferenciar o de discernir entre el bien y el mal si no se conoce el bien. Y es necesario, por lo tanto, que nosotros nos dediquemos al cuidado de nuestros hijos, a guiarlos en el camino del Señor.